Bueno, os voy a hablar un poco de guitarras que me molan. Me gustan las guitarras, ¿no? En términos generales, cualquier tipo de guitarras me gustan mucho. Pero sí que es verdad que dentro del mundillo de las guitarras, pues uno después de tocar con montones de guitarras, digamos que empieza a intuir cuál es el sendero que le gusta, ¿vale? ¿No? Qué tipo de guitarras le gustan. Entonces os puedo hablar directamente de la que considero la guitarra de mi vida, el amor de mis amores y la guitarra con la que me encanta tocar, que es esta guitarra, ¿vale? Este concepto de guitarra es el concepto de guitarra que a mí me mola. Digamos que este tipo de modelo, ¿vale? Que son Stratocasters, no es una Super Strato, ¿vale? Es una Strato normal. Pero las de Fender, que digamos vamos a considerarlas el estándar, se llama Stratocaster Highway One. Entonces digamos que consideramos que todos los modelos, independientemente de la marca que sea, pues son, si lleva humbucker en puente, pues es una Strato Highway One, ¿no? Pues digamos que las guitarras que más me molan a mí suelen ser las Stratocaster Highway One, ¿vale? Es decir, formato Stratocaster, pero con humbucker en puente. Ese es el tipo de perfil de guitarra. También el tipo de perfil de mástil que tiene esta guitarra en formato C. Es bastante fino, pero no es fino rollo Ibanez, ¿vale? O sea, yo qué sé, no te da la sensación de que es una guitarra de juguete. Esta guitarra es la guitarra que más me gusta de todas las que tengo. Curiosamente, no es la más cara, pero sí que es la guitarra que completa todo lo que yo puedo necesitar. Si yo tuviese, por lo que que Dios no lo quiera nunca, pero si tuviese que deshacerme de todas mis guitarras menos de una, la que se quedaría sería esta, sin duda. Ahora, respondiendo a tu pregunta, Andrés, ¿alguna guitarra que te guste muchísimo, pero no te puedas permitir? ¿Alguna hay? Te voy a poner una foto de esta guitarra, me la pone como el cuello un cantador. Es una cosa espectacular, me flipa esta guitarra. Vale un pastón, ese es el problema. ¿Podría permitírmela en un momento dado? Sí, no es tan cara, esta guitarra no es tan cara. Esta guitarra, la Strandberg Salen. Esta guitarra es simplemente una puta pasada. Ay, es que le doy sin querer. ¿Se ve bien? Sí, ¿no? A ver. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Esta guitarra te juro que es una cosa increíble. Me flipa. Y en términos esenciales, es simplemente una Telecaster, ¿eh? No tiene nada especial. Más allá de... No tiene pala, es súper pequeña, es multiescala, tal, pero es que como mola la fucking guitarra. A mí me encanta esta guitarra, de verdad. Y no es tanto que... Sí, efectivamente, es de la misma marca. No es tanto que no me la pueda permitir, ¿no? O sea, creo que es una guitarra, bueno, sí, como... efectivamente, es una Teleca de Strandberg. Pero es que está increíble, o sea, me parece preciosa esta guitarra. Cualquiera de las Salen me gusta, pero hostia, es que esa en concreto... me molan también las Boden, pero creo que es que, ¿sabes qué pasa? Que Boden tengo una. Yo Strandberg ya tengo. Además esta es una Boden, ¿vale? Además es de 8 cuerdas, ¿no? Es un puntazo, a mí esta guitarra me flipa. Es increíble, esta guitarra, no sabéis lo que mola tener una de estas. Pero es verdad que es un rollo de guitarra un poco limitado, ¿no? Digamos que tampoco... O sea, esto no vale para todo. Puedes tocar de todo con ella, pero al final tener 2 cuerdas extra es como que te sale el demonio de dentro, ¿no? Y quieres destruir con esta guitarra pase lo que pase, ¿no? Efectivamente, cuanto más viejos nos hacemos, más de Telecaster somos. Pero hay peña que es como pilla la vía de las SG y de las Les Pauls, y de ahí no salen en la vida, ¿eh? Es como... yo qué sé, no sé, es como con las pentatónicas, ¿no? De hecho, suelo asociar ese tipo de recurso a ese tipo de guitarra, ¿no? Si solo fusila pentatónicas toda su vida es porque toda su vida ha tocado con una SG. Strandberg, en general, son guitarras que me gustan mucho. No necesariamente este color, pero esto de que sea como con la pala de Teleca invertida y luego la guitarra sea más heavy que te metan un hachazo en la cara... Me parece bomba, ¿sabes? O sea, está ultra bomba. También la formato Teleca me gusta mucho, tío. Esta, la de este color, la de color brilli brilli, también me gusta. Estos colores en general, así rollo, pues que se ve la madera, pero que tienen a azulito, a maderita, tal, me gustan bastante, ¿sabes? Este tipo de perfil de guitarra me suele gustar mucho también. Esta es a mí que se vea la madera, o sea, me gusta que se vea la madera para cortar jamón, efectivamente. Una Teleca vale para 2 cosas, para hacer rock and roll y para cortar jamón. Si no, bueno, jamón, pero también te vale para el lomito, para el salchichón, vale para todo, eso sí.
Pero esos son guitarras que tienen un diseño... Esto de que la pala sea de teleca y sea invertida, no sé quién tuvo la idea, pero a mí me mola mazo el diseño de la pala. También me molan mucho estas... ¿Cómo se llamaban estas guitarras? Hornsby. Estas guitarras... Hornsby Guitars. Estas guitarras también me molan un huevo. Mirar el diseño de la pala de estas guitarras. Y que no es una fucking pasada la pala esta de la Hornsby. Multiescala, tiene 7 cuerdas en este caso. Las pastillas ahí puestas en diagonal, no sé, me parece una jodida chulada. No llega a los 2000 euros, o sea, está muy bien de precio. ¿Qué os gusta más, en azul o en rojo? Sí, rollo Parker, ¿verdad? Me gusta más estéticamente que una Parker, pero mira que las Parker, tío, Parker Guitars, es verdad que a lo mejor no me parecen tan... A nivel estético no me molan tanto, pero luego tocas con una y dices, Dios, son increíbles estas guitarras. Yo tuve la suerte de tocar con una de estas en directo una vez, que la tenía el Chiri. El Chiri tenía una Parker de estas. Y es una jodida pasada de guitarra, tío. Cómo molan. Tienen una estética bastante arriesgada, ¿no? O sea, a lo mejor a nivel estético no me flipan tanto, pero tocando con ella dices agüita, tío. Así que, pues sí, como ves, Andrés, guitarras carísimas hay muchas y molan muchas. Voy a poner una imagen de una Music Man, porque son las que le molan a mi hermano, y así les echas un vistazo también, son guitarras muy chulas y muy bonitas. O sea, las Majesty están guapas, ¿eh? A mí en este color me gusta mucho, ¿no? Así como que va como dependiendo de cómo la luz es moradita, es verde, no sé qué, no sé cuántos. Me gustan bastante. La verdad es que me gustan bastante. Eso es una... Bueno, vale, pero... Las Sterling son las Music Man baratas, ¿vale? Es que es el primer link al que le he dado. Pero vamos, la Majesty a simple vista es esta. O sea, tiene este aspecto, ¿vale? Es verdad que luego la tocas y no tiene nada que ver. Sí, sí, es una Sterling, si lo pone. Pero que las Music Man y las Sterling son lo mismo modelo. Lo que pasa es que las Sterling no valen 5.000 euros. Ya está. Esa es la diferencia. Mira, como es una guitarra de gama baja y vale 1.400 euros. Venga, a costar. Pero bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta. Para valer 1.400 euros está muy bien de precio, ¿no? La Majesty es una de esas guitarras que vale 5.000 euros por algo. No le inflan el precio. Es que es una guitarra de 5.000 euros. Ese es el problema. Así son luego, que tocas con una y dices, madre mía, vaya cremón de guitarra.